Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, esta vez del cálculo vectorial o el cálculo multivariado, que tiene por título derivada direccional. Entonces vamos a primero a mirar qué es la derivada direccional, de dónde sale, para qué nos sirve, y vamos a ver algunos tipos de notaciones. Finalmente vamos a solucionar un ejercicio que nos permite entender para qué nos sirve y cómo hallar la derivada direccional de una función vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Empecemos diciendo qué es. La derivada direccional no es más sino una forma de encontrar la pendiente de la recta tangente a una función en una dirección determinada que no sea la dirección de x o la dirección de y. Recordemos que en algunos videos anteriores encontramos la pendiente de la recta tangente que iba en dirección de x o que iba en dirección de y. Y a eso le llamábamos la derivada parcial. Sin embargo, lo que queremos ahora no es encontrarla en dirección de x o y, sino encontrarla en cualquier dirección. Por ejemplo, si tenemos acá nuestro GeoGebra, tenemos esa función en particular y queremos encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto A. Entonces lo que podemos hacer es encontrar o hallar acá una recta, por ejemplo esta, que puede ser la recta tangente en dirección de x. Podemos encontrar la recta tangente en dirección de y. Estas dos fueron las que hicimos en unos videos anteriores, en la clase anterior, que llamábamos la derivada direccional la derivada direccional con respecto a x o con respecto a y. ¿Listo? Sin embargo, lo que queremos ahora, o la derivada parcial más bien, lo que queremos ahora es encontrar, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, en cualquier dirección determinada. Recordemos que por ese punto A pueden pasar infinitas rectas. Entonces eso es lo que queremos hallar, eso es lo que queremos hacer. ¿Listo? Para eso entonces, ¿qué tenemos? Ojo, una vez nos hemos dado cuenta que tenemos ese punto A y que queremos que la recta vaya, por ejemplo, hacia el punto B, o que nuestra recta vaya hacia el punto B, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos hasta ese momento? Conocemos que ese punto A tiene componentes o tiene coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0, y que ese punto B tiene coordenadas x, y, z. ¿Listo? Desde donde parto hacia donde voy. Entonces, si vemos, para ir desde A hasta B, lo que cambia es el eje z. Listo, mire, fíjense que lo que hago es formar este triángulo y lo que voy a hacer es cambiar esta parte para ir en esta dirección. Listo, si transpolo eso a un triangulito que tengo o que voy a formar yo en la parte de abajo, que voy a explicarlo mejor acá en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, vamos a dar cuenta que esa dirección que tengo es la dirección u. Listo, es una dirección que es un vector. Listo, ese vector que va a ser igual a esa hipotenusa, listo, o va en dirección de esa hipotenusa, listo, este vector u se transpola a esa hipotenusa. ¿Qué podemos decir de ese vector u? Que es un vector unitario, listo, y que tiene componentes a, b. Al ser unitario, acuérdense que lo que estamos diciendo es que el módulo de ese vector es 1. Si por ejemplo yo multiplico el vector u por h y hallo el módulo de eso, pues lo que me va a dar es h, porque el módulo de u es 1. ¿Listo? Hasta este momento entonces hemos dicho esto. ¿Listo? Vamos a explicar o a recordar algunas cosas importantes que vimos en algunos videos anteriores y que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Mire, encontramos la pendiente de la recta tangente en dirección de x y en dirección de y. Decíamos entonces que la pendiente era la derivada de la función con respecto a x y que esta se llamaba la derivada parcial. ¿Listo? ¿Y qué o de qué forma la llamamos? Decíamos que era la función de x y nos desplazábamos un delta de x o un x sub 0, ¿sí? Un x sub 0, coma y, porque acuérdense que ya lo dejábamos fijo, menos la función x, y todo esto dividido entre delta de x. ¿Listo? Y esto era acá el límite cuando delta de x tendía a 0. ¿Listo? Y para hallar la pendiente de la función o la pendiente de la recta tangente en un punto determinado en dirección de y, hacíamos la derivada parcial con respecto a y y decíamos que era el límite cuando delta de y tendía a 0, ¿de quién? De la función. Ahora dejábamos a x fijo y nos desplazábamos en y, entonces y más 1
y sub 0 menos f de x, y sobre delta de y. Eso fue lo que teníamos en unos videos anteriores. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Fíjense, lo que queremos hacer es encontrar una pendiente que vaya hacia cualquier dirección. ¿Listo? Y esa pendiente va a estar dada por ¿quién? Por el cambio en z sobre ese h que acabamos de mostrar ahí que teníamos. ¿Listo? Sobre ese h de ese triangulito. Pero ¿quién es z? ¿Quién es el cambio en z? El cambio en z no es más sino la función acá. A ver, si yo quiero ir o quiero desplazarme en z desde un punto hasta otro, ¿qué hago? Tomo el punto final menos el punto inicial. En este caso tendríamos x, y menos f de x sub 0, y sub 0. ¿Listo? Sobre este h que tenemos ahí. Ahora, si quiero encontrar la pendiente, pues lo que debo hacer es agregar acá el límite cuando este h tiende a 0. ¿Listo? Pero entendamos acá una cosa y vamos a volver acá a nuestra presentación. ¿Cómo hago yo para ir desde acá hasta acá? Acuérdense que lo que hicimos fue formar una especie de triángulo. Entonces, si yo quiero ir desde este punto hasta este punto, ¿listo? Formo un triangulito. Entonces lo que hago es primero bajo una cantidad determinada en x y me muevo una cantidad determinada en y para ir desde acá hasta acá. Vamos a verlo, digamos que de una mejor forma acá en nuestra presentación. Y entonces lo que decimos es, ojo, que para moverme desde este punto que habíamos llamado el punto A al punto B, lo que yo hago es moverme en términos de h y en términos de de mis componentes, pues lo que me muevo es en x a por h o ha, y en y lo que me muevo es hb o b por h. Listo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, diciendo esto, lo que estamos afirmando en este caso es que lo que yo me moví en el eje x, sería ¿quién? Sería x, bueno, x sub 0. Si yo estoy en este punto x sub 0 y me desplazo hasta x, lo que hice fue desde x sub 0 moverme ha. Y si yo me muevo en el eje y, lo que hice fue moverme y sub 0 más hb. ¿Listo? Entonces, si reescribimos nuestra pendiente, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ya como esto acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el límite cuando h tiende a 0 de la función, ojo, x sub 0 más ha, y sub 0 más hb menos f de x y sobre h va a ser la pendiente de la recta tangente, ojo, en cualquier punto en dirección de u. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto en dirección de u, es decir, en cualquier dirección. Es decir, que puedo ir hacia cualquier punto, ya no solo hacia el eje x o hacia el eje y. Ahora, ¿qué va a pasar? Recordemos que en el video anterior dejábamos esta y, si estábamos haciendo la derivada direccional con respecto a x, o dejábamos esta x si estábamos haciendo la derivada direccional con respecto a y. Ahora, como lo que estoy haciendo es moviendo las dos, podríamos decir entonces que, ojo a esta notación, la derivada direccional en dirección de u, vector unitario, de la función en un punto determinado va a ser igual a ¿quién? A la derivada direccional o a la derivada parcial con respecto a x en un punto determinado por esta componente de a más, ojo, la derivada parcial con respecto a y en un punto determinado por la componente b o la componente en y. ¿Listo? Y esta es la forma en la que se puede encontrar la derivada direccional de una función en cualquier dirección en un punto determinado. ¿Listo? Esta es una forma de notación. La otra forma, que es un poco abreviada, digamos, sería la derivada direccional en dirección de u de la función sería la derivada parcial con respecto a x por a más la derivada parcial de y
por la componente en y. ¿Listo? Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, ¿de qué otra forma podemos reescribir esto? También nos podría decir el ejercicio, que recordemos acá una cosa, y es que nuestro vector, o bueno, acá digamos que hasta acá podemos decir algo importante. A ver, si yo tengo que, por ejemplo, tengo un vector u que tiene componentes i, 0, o tengo el vector que tiene componentes 0, j. ¿Listo? Es para demostrar que efectivamente esto está bien hecho, que concuerda con lo que hemos hecho antes. Tiene que también darse que sirva para hallar la derivada direccional en dirección de x o en dirección de y. Entonces fíjense una cosa, que si yo tengo este vector, en este caso a valdría 1 y b valdría 0. Si b vale 0, toda esta parte se me hace 0. Y entonces quiere decir que si a vale 1 es porque únicamente tengo componente en i y lo que tengo es la derivada direccional de la función o la pendiente de la recta tangente de la función en dirección de x en un punto determinado. ¿Listo? Por este lado, a valdría 0 y b valdría 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si a vale 0, pues esta derivada parcial con respecto a x se me hace 0. Por lo tanto, lo que tenemos es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado, no sabemos cuál es el punto, pero que va en dirección de y. ¿Listo? Entonces, sabiendo que efectivamente se cumple que podemos a partir de esta definición encontrar también la derivada direccional o la pendiente de una recta tangente en dirección de x o en dirección de y, entonces vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué podemos decir? Fíjense, que si tenemos, esta es como otra forma de notación, ¿listo? Que si tenemos, a ver, si tenemos esto que es nuestro eje x, nuestro eje y nos dan, por ejemplo, este que va a ser nuestro vector u, ya saben que es un vector unitario, es decir que el módulo es 1, entonces nos pueden decir no que va en dirección del vector u igual a 5,3 o 3,5, listo, no nos pueden decir eso, sino que nos pueden decir es que la dirección, por ejemplo, es un ángulo determinado, listo, es decir que encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto tal en dirección de pi medios o de pi cuartos o de pi sextos, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es recordar que acá tenemos nuestra componente en x que es a, fíjense, y acá tenemos nuestra componente en y que es b, listo. Si usamos algunas identidades trigonométricas, recordarán ustedes que el seno de teta, en este caso teta, va a ser cateto opuesto, que en este caso va a ser b, sobre o partido entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, o sea que b va a ser igual a seno de teta. Ahora, el coseno de teta va a ser igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, a sobre hipotenusa, es decir que b puede ser el seno de teta o a puede ser el coseno de teta, cuando la dirección que nos dan es el ángulo, ¿listo? Entonces podemos reescribir y decir que la derivada direccional de la función también puede ser escrita como la derivada parcial de x por el coseno de teta más, ojo, la derivada parcial de y por el seno de teta, ¿listo? Esto porque en algunos ejercicios nos dan el ángulo, nos dan la dirección en términos del ángulo y no en términos de un vector, ¿listo? Entonces ahí vamos bien. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir también, vamos a borrar acá para liberar espacio y reescribir algunas cosas importantes que, ojo, y esta también a algo que queríamos llegar en este video, y es que fíjense, la derivada direccional de este vector unitario de la función, podemos decir que, bueno, ahora hemos dicho que era la derivada parcial con respecto a x por la componente en x que es a más la derivada parcial en y por la componente de y. ¿Listo? Es decir que yo puedo decir que la derivada parcial o la derivada direccional
en dirección u de mi función va a ser f de x, f de y, poniendo esto como un vector producto punto, ojo, este vector que tiene componentes a, b. Recordemos que a, b es nuestro vector unitario, o sea que podríamos decir que, ojo, la derivada en dirección u de mi función va a ser este que es el vector u unitario producto punto esto que está acá, y esto que está acá lo podemos reescribir como el gradiente, o bueno, la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y. ¿Listo? Y ya me había adelantado a decirles que esto se conoce con el nombre del gradiente. El gradiente de la función. Quizás ustedes lo han oído nombrar, es algo supremamente importante que tiene unas propiedades interesantes, importantes para nuestro cálculo vectorial, que más adelante, digamos que haremos un segundo video explicándolo. ¿Listo? El gradiente, que se denota de la siguiente forma. ¿Listo? Donde este símbolo lo conocemos con el nombre de nabla. Nabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tenemos una nueva notación, y es que la derivada, permítanme, voy a liberar más espacio, que la derivada direccional en dirección u de mi función la puedo reescribir como el gradiente de mi función, que es un vector, producto punto, mi vector unitario. ¿Listo? Y de esta forma es como encontramos en los textos la derivada direccional. ¿Listo? Recuerden entonces ustedes que el gradiente de la función no es más sino la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, la derivada parcial de acuerdo a cuántas componentes o cuántas variables conozca o tenga mi función. ¿Listo? En este caso, como estamos hablando de una función vectorial que es z igual a, pues tenemos únicamente componente en x y en y. Nueva forma de escribir la derivada direccional. Entonces vamos ahora a hacer un ejemplo, ¿listo? En el que involucremos, pues el ángulo. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Fíjense. Por acá lo tenemos. Dice: hallar la pendiente de la recta tangente a la función f de x y igual a 2x al cuadrado y cubo más x al cuadrado en dirección de θ igual a pi cuartos en el punto menos 1,2. Entonces vamos a hacer eso, ¿listo? Entonces vamos a primero copiar nuestra función. Entonces tenemos que nuestra función z va a ser igual a 2x al cuadrado y al cubo más x al cuadrado, y nos están dando lo que el ángulo es pi cuartos y que el punto es menos 1,2. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el gradiente de la función. ¿Listo? Entonces, el gradiente de mi función va a ser igual ¿a quién? A la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces vamos a derivar la función con respecto a x, en este caso sería 4x y al cubo más la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, ojo, y ahora la derivada parcial de la función, pero en este caso con respecto a y. Derivando esto con respecto a y nos quedaría 6x al cuadrado y al cuadrado, y la derivada de esto pues sería 0. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya encontramos el gradiente de la función. Recuerden que el gradiente es un vector. Ahora, ¿qué necesitamos encontrar? Vamos a encontrar nuestro vector unitario. Entonces, el vector unitario, o del vector unitario sabemos que cuando nos lo dan en términos de θ, pues lo que tenemos es que la componente en x es coseno de θ y la componente en y es el seno de θ. En este caso, pues lo que tenemos es el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos. ¿Listo? Recordemos que el seno y el coseno de pi cuartos es 0,71, o sea, raíz de 2 sobre 2. O sea que en este caso esto va a tener componentes
raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir entonces que la derivada direccional en dirección de u de mi función va a ser igual. Ojo, hasta ahora voy a expresarla, todavía no voy a hallarla en el punto que me están indicando allá. ¿A quién? A el producto punto entre 4x y al cubo más 2x, coma 6x al cuadrado y al cuadrado. Producto punto nuestro vector unitario. Y el vector unitario va a ser raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ahora sí. Una vez ya tenemos esto, recuerden el gradiente de la función, producto punto, la dirección en la que se va a desplazar. Va a ser, borrar por acá, para evaluar en el punto menos 1,2, entonces va a ser que, ojo, la derivada direccional en dirección de pi cuartos de la función evaluada en menos 1,2 va a ser igual a ¿quién? A evaluar esta función en ese punto que tenemos, menos 1,2, o sea que va a ser 4 por menos 1 por 2 al cubo más 2 por menos 1, coma 6 por menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, y acá permítame lo voy a poner abajo, producto punto raíz de 2, ahora tengo el pi cuartos ahí, pero es raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, la derivada direccional en dirección pi cuartos de mi función evaluada en menos 1,2 va a ser igual a ¿quién? 2 al cubo, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 4 nos da 32, negativo, 32 negativo, menos 2 nos daría menos 34, coma, 2 al cuadrado nos da 4, menos 1 pues daría 1 positivo, entonces 6 por 4 nos daría 24. ¿Listo? Y esto multiplicado por raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Quiere decir que este primer vector que tenemos acá es el gradiente de la función evaluado en el punto menos 1,2. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer simplemente es hacer nuestro producto punto para finalizar y encontrar cuál es el valor de la pendiente. Entonces, la derivada direccional en dirección pi cuartos de la función evaluada en menos 1,2 o la pendiente de la recta tangente desde el punto menos 1,2 o en el punto menos 1,2 en dirección de pi cuartos va a ser igual a menos 34 raíz de 2 sobre 2 más 24 raíz de 2 sobre 2. Listo, entonces esto acá se puede simplificar, nos daría 17, este acá no se puede simplificar, nos daría 12, y entonces nos va a quedar que la derivada direccional en dirección pi cuartos de la función menos 1,2 es igual a menos 5 raíz de 2, y esa entonces sería la respuesta del ejercicio. Listo, entonces espero, niños, que hayan entendido el video, que les haya gustado. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.